ese método reúne la cantidad de pasos sucesivos que involucran la investigación operativa de campo. Ya hablamos de lo que es una investigación operativa, ¿no es cierto? Que es aquella fundamentalmente que define ese conjunto de actividades que permiten realizar una intervención oportuna, eficiente, eficaz, efectiva, rápida con la finalidad de solucionar un problema. Es la investigación operativa, es decir, la que pone en marcha, la que pone en práctica, la que baja al terreno, la que baja al lugar donde suceden los hechos con la finalidad de poder resolver un problema en lo inmediato. Difiere mucho de la investigación que genera conocimientos, que mueve la ciencia, porque esa investigación más hace una reflexión teórica de lo que quiere probar es una hipótesis. En cambio, que la investigación operativa como mecanismo operativo para poder resolver un problema, en el caso de requerirse una intervención epidemiológica ante una situación emergente, lo que hace, más que recopilar teorías explicativas del problema, es encontrar elementos de solución para resolver el problema. Y eso nos pasa. Habíamos dicho que la intervención epidemiológica en situaciones emergentes requiere ejecutarse como para poder resolver los problemas. Lo primero es confirmar la ocurrencia de un brote. Habíamos dicho que se confirma la ocurrencia de un brote por dos hechos, ¿no es cierto? La clínica y por dos situaciones. Uno, por la presencia de síntomas y signos, y dos, por los datos de laboratorio. Y esto me permite decir si estoy frente a un proceso de regularidad diagnóstica o sindromológica, con la finalidad de decir si efectivamente estoy en un brote. ¿Por qué? Porque todos los casos tienen el mismo diagnóstico. Listo, ¿cierto? Y lo otro es por todo el quehacer epidemiológico y básicamente por el cálculo del índice epidémico, que lo que hace es la relación entre los casos observados y los casos esperados. Si el nivel es mayor, entonces más aún si el incremento de la incidencia es de manera abrupta. Lo segundo es organizar el trabajo de campo. Listo, confirmamos que estamos en un brote y listo, ¿y ahora qué hacemos? Si en Santa Rosa, listo, 1.280 casos. Evidente, ¿no? O sea, ¿cuántos casos esperaban de intoxicación por metales pesados? Como que ninguno. Y todos los pacientes presentaban la misma sintomatología, ¿cierto? Dolor de tipo retorcijón, abdominal, vómito, diarrea, antecedente consumo de agua. Listo, tanto la clínica como la epidemiología me dice, listo, ya estamos frente a un brote. Me dicen que estamos frente a un brote. Tengo 1.280 casos. Ni siquiera el hospital de Santa Rosa me alcanza para recibirles a todos los pacientes. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces organicemos el trabajo y organizar el trabajo de campo es, veamos todas las medidas administrativas, todas las medidas operativas, logísticas y todas las medidas técnicas. Entonces, veamos quién va a conducir este proceso. Ese proceso comenzó a conducirlo la Fiscalía. La Fiscalía estaba tomando muestras del agua para ver si le acusan a alguien. Y ya lo primero que dijeron, entonces, hay que buscarle al culpable. O sea, y no buscaban el culpable los metales pesados, el microorganismo, la shigella, la salmonela, el enterobacter, el rotavirus. No, quería una persona para meterle preso. O sea, por ahí no circulaba el hecho de que las 1.280 personas en las cuales estaba predicando su vida vayan a resolver su problema, ¿no? Entonces el problema no se resolvía metiendo el preso a alguien, se resolvía viendo cuál es la fuente, el microorganismo, la forma de propagación, el medio de contagio que tenían esas 1.280 personas, ¿no? Entonces eso, organizar el trabajo. Ahí la autoridad sanitaria y el Ministerio de Salud Pública debe haber dicho, un ratito. Yo, el que organizo
Entonces, en lo administrativo vamos a coordinar, sí, con todas las personas, pero lo primero que vamos a hacer es tomar las muestras y ver si existen laboratorios aquí en el país para que nos hagan el análisis de metales pesados, o llevemos esto rápidamente a dónde nos pueden hacer eso. Sí, nos puede hacer Canadá, nos puede hacer Argentina, nos puede hacer Brasil, Chile también tiene ese tipo de laboratorios, listo, entonces mandemos rápido las muestras. Toda la parte logística, listo, ¿a dónde metemos tanto enfermo, ¿no? El hospital de Santa Rosa no tiene capacidad para tanto, entonces buscamos el hospital de Machala, el Teófilo Dávila, ¿cierto? De Machala, o busquemos el hospital del Guabo, listo. ¿Cuáles? O les llevamos a Guayaquil, o ¿a dónde les llevamos? Vamos a la parte logística, suspendamos la distribución de agua, si es la sospecha, y veamos cómo distribuimos el agua a través de bidones, tanqueros, o que sea, la parte logística para que la población. Y los elementos técnicos, entonces veamos todo lo que necesitamos para hacer la toma de muestras, veamos si necesitamos también hacer toma de muestras de más personas. Listo, eso es el trabajo. Tercero es hacer la definición operativa, dijimos, oigan los criterios clínicos y epidemiológicos, sospechoso, hay caso probable, hay caso confirmado y hay casos descartados, de acuerdo a los indicadores clínicos del laboratorio y epidemiológicos. Sospechoso, el que solamente tiene la regularidad clínica. Probable, el que tiene la clínica más el antecedente de contacto. Confirmado, el que tiene laboratorio. Porque pueden haber asintomáticos. Y el descartado es el que no tiene, el que puede tener síntomas, signos de antecedente de contacto, pero el laboratorio me dice, no hay nada. ¿Cierto? Entonces vamos a la definición operativa de casos. ¿Cierto? Lo cuarto es realizar la búsqueda activa de casos, es decir, pasar de una vigilancia pasiva hacia una vigilancia activa. ¿Qué es la vigilancia pasiva? La vigilancia pasiva es aquella que el Ministerio de Salud Pública espera que le reporten todos los médicos, todas las personas que tienen que reportar casos al Ministerio de Salud Pública. Entonces ellos esperan tranquilitos los fines de semana para que les lleguen los formularios con los casos que se reportan semanalmente, o esperan a fin de mes que les lleguen los casos que se reportan mensualmente, o de las enfermedades que se reportan mensualmente. No, en ese momento más bien lo que hemos dicho es, el ministerio tiene que salir y a la comunidad la búsqueda activa de casos. Además tiene que pedirle a la comunidad que les reporte quien sea, un caso sospechoso, probable, confirmado o descartado, pero que les reporte al Ministerio de Salud Pública, ¿cierto?, la presencia de un caso. Ya el ministerio definirá operativamente qué tipo de casos le están reportando diariamente e inmediatamente. Es decir, alguien ve un caso sospechoso, listo, timbra a un número telefónico que tiene el Ministerio de Salud Pública y reporta, fíjese que me parece que yo soy sospechoso de COVID-19, o me parece que yo soy sospechoso de una intoxicación por metales pesados. ¿Listo? Entonces se hace esa búsqueda activa de casos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es convertir la vigilancia epidemiológica pasiva en una vigilancia epidemiológica activa. Lo quinto es caracterizar el brote también como persona. Ya confirmamos el brote, organizamos el trabajo de campo, definimos los casos, estamos haciendo una búsqueda activa de casos, listo, definimos ahora sí dónde empezó, cuándo empezó y en quiénes empezó. Por lo tanto, este es un trabajo simultáneo, no es que la otra semana hacemos el trabajo de campo, ¿no? La otra semana organizamos, ahora veamos si se mueren o no se mueren. No, ese rato hay que hacerlo, ¿no? Ese rato hay que hacer la definición operativa de casos, ese rato hay que comenzar la búsqueda activa de casos, ese rato hay que caracterizar el brote en términos de tiempo, persona y lugar. Por lo tanto, estamos diciendo que la parte científica se demora 2 meses en hacer el marco teórico, esto en medio día tiene que estar resuelto. Por cuestión de horas. Otro es generar respuestas e implementar medidas de control inmediato, es decir, ahorita, ¿qué hacemos? Listo, cerremos la llave de agua porque parece ser que la fuente de contaminación es el agua. Cojamos a los sospechosos y pongámosles en cuarentena hasta poder hacer o descartar el diagnóstico. Eso es lo que les estoy pidiendo en el foro, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de control inmediata? Evaluar las respuestas con métodos de análisis exploratorio.
Entonces, estudios retrospectivos, casos y controles. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Incidencia, otro riesgo relativo, y vamos a ver un poco de eso. Y luego ya poner en marcha medidas de control ya específicas, con calma, despacito, veamos cuáles son las medidas de control que no son inmediatas, pero que ya son específicas. Cerremos puertos, cerremos aeropuertos. Perdón, pero estoy dando clases desde las 7 de la mañana, ya necesito tomar líquidos. Poner en marcha las medidas de control ya más específicas, no cerrar puertos, aeropuertos, pedir los certificados de pruebas a las personas que viajan, aislar a las personas que vienen desde otros países, etc. Evaluar estas medidas de control específicas, ver si nos están dándoles, elaborar un informe técnico para decir qué es lo que pasó y cómo se resuelve. Ahorita estoy en clase. Listos, los 5 primeros puntos, por menos de mitad de los 5 primeros puntos ya los revisamos. Y resta ahora por revisar, caracterizar el brote según espacio, porque ya lo caracterizamos según tiempo. ¿Recuerdan ustedes que dijimos lo que hay que hacer en términos de tiempo es averiguar cuál fue la fecha probable de la exposición? O mejor, el periodo probable de la exposición, a través de el cálculo de la fecha mediante el periodo de incubación, que es el periodo de incubación, es el periodo que le toma al agente causal desde que inicia la persona hasta que en la misma aparecen los primeros síntomas y signos. Caracterizar el brote en términos del espacio geográfico implica fundamentalmente definir algunos indicadores que permitan ver cómo se mueve la infección o la enfermedad en el territorio. Y una de ellas es calcular la tasa de ataque, que también se conoce como la tasa de incidencia específica. ¿Por qué? Porque la tasa de ataque o la tasa de incidencia lo que hace es relacionar el número de casos nuevos sobre las personas expuestas. ¿Qué es lo que tienen las personas para enfermar? La probabilidad. ¿Sí? Entonces, recuérdense ustedes, ya están revisando con algunos docentes estos elementos, pero la tasa de ataque o la tasa de incidencia lo que permite medir el número de casos nuevos sobre las personas expuestas, y se corrige por un exponente de base 10, ¿cierto? Para ajustar los tamaños poblacionales, nada más que para eso, ¿cierto? No se vayan a confundir con la tasa de ataque secundario, que es el número de casos secundarios. ¿Se acuerdan que les decía que hay el brote primario, el brote secundario, el brote secundario, y el brote comunitario, el brote terciario, ¿no? El brote primario es todas aquellas personas que se infectaron del caso índice. El brote secundario es todas aquellas personas que se infectaron de una persona que fue infectada por el caso índice. Y el brote terciario ya es el brote que se diseminó en toda la población, ¿no? El brote terciario es que ya cuando la persona no sabe ni cuándo, ni dónde, ni quién, ¿cierto?, le pasó la enfermedad. Entonces, esa es la tasa de ataque secundario. La tasa de ataque primario de incidencia, el número de casos nuevos sobre personas expuestas. Sin embargo, además de poder el brote en espacio geográfico a través de la tasa de incidencia, ¿qué es lo que debería estar haciendo el ministerio? ¿No? Decir, vean, aquí las incidencias son altas, aquí las incidencias son altas, aquí las incidencias son altas. ¿Qué es esto? El número de casos nuevos que van apareciendo. Entonces, ¿qué debería hacer el ministerio? Sí, no tengo plata. Entonces, como no tiene plata, por lo tanto, prioricemos aquí. Eso es lo que tienen las mayores incidencias para ver si logramos controlar aquí. Eliminen los feriados, no se pongan a llorar después del feriado que van a tener una altísima cantidad de personas infectadas y de fallecidas. Entonces hay que hacer ese elementos como para priorizar el ataque, ¿no es cierto? Para lograr controlar un proceso que resulta ser incontrolable, porque incontrolable es la gente, ¿no? Y la gente es incontrolable por un montón de determinaciones, ¿no? Por falta de educación, por pobreza, por marginalidad, por subocupación, por desocupación y por fantoche, ¿no? O sea, por estar ahí figureteando, saliendo a bailar o a lo que sea, ¿no? Por falta de educación. Sin embargo, les decía, más allá de estas tasas que son súper importantes, y les voy a dar otro ejemplo de uso de las mismas, hay que caracterizar el brote en la localidad
caracterizando la localidad, ¿no? ¿Qué tipo de localidad hay? En la localidad hay gente del sector urbano, del sector rural, el área de residencia que tiene la persona, la parte de los trabajos, qué elementos geográficos existen en la zona y que pueden ser elementos de identificación para poder crecer. Fíjense lo que pasaba con las tasas de ataque y las tasas de letalidad al momento en que empezaba la pandemia. Cuando empezó la pandemia, se me ocurrió hacer estos cálculos de las tasas de ataque y las tasas de letalidad para ver exactamente cómo debíamos compararnos con otros países, cómo estaba la situación. Pero también para decirle al COE a dónde había que intervenir en el COE nacional. En principios de la pandemia nos comparaban generalmente la prensa, signo de interrogación, la prensa. Nos comparaban con otros países, nos decían. Vean, en el Ecuador ya hay 31.881 casos de COVID-19, casos confirmados. Sí, pero decían tranquilos, pues, si en Brasil hay 109.000 casos. Nosotros, tranquilos, todavía estamos con 31.000. Sí. Vean, Perú está con 47.000. Canadá está con... Estados Unidos está con 1.200.000 casos. Cuando Estados Unidos tenía 1.200.000 casos, Ecuador tenía 31.000 casos. Sí, pero cuando calculé la tasa de ataque y relacioné los casos confirmados con la población susceptible, número de casos nuevos sobre la población expuesta a la población. En ese momento todos éramos expuestos, ¿no? Todos éramos susceptibles. ¿Por qué? Porque no había vacuna, no había tratamiento. O sea, a cualquiera de nosotros nos podía coger la enfermedad. No sabíamos si tenía predilección por unos o por otros. A todos. Entonces resulta ser que calculando la tasa de ataque, Brasil tenía 0.52 de tasa de ataque y Ecuador tenía 1.8. Entonces, ¿cómo era eso? O sea, Brasil tenía 3 veces más casos que Ecuador. Sí, pero tenía una tasa de ataque 3 veces menor. Claro, porque los casos confirmados en Brasil eran 109.000 en una población de 209 millones de habitantes. Ecuador tenía 31.000 casos en una población de 17 millones de habitantes. Entonces, ni de lejos. Entonces, fíjense solamente haciendo ese tipo de relaciones, llevando los valores absolutos a un índice, ¿cierto? Como la tasa de ataque o la tasa de incidencia, es que podemos compararlos. Fíjense, Rusia tenía 155.370 casos. Sí, pero Rusia tiene 146 millones de habitantes, por lo tanto la tasa de ataque de Rusia era menor que la de Ecuador, 1.059, y la tasa de ataque de Ecuador era de 1.825, es decir, la velocidad con la que se incrementaban los casos en el Ecuador, la velocidad con la que aparecían los casos nuevos en el Ecuador, era muchísimo mayor que Rusia, que Brasil, que Estoy en clase, ya te llamo. La República Popular China, que apenas tiene 1.395 millones de personas, por lo tanto la tasa de ataque era sensiblemente baja. Y la otra, el otro indicador como para medir el movimiento y la severidad de la enfermedad es medir la tasa de letalidad. ¿Qué es la tasa de letalidad? Lo que me relaciona es las defunciones, ¿cierto?, sobre el número de enfermos. Es decir, el número de personas que fallecen, ¿cierto?, con la enfermedad luego de haber estado enfermos. ¿Me comprenden? O sea, ¿cuántos enfermos de COVID se mueren? ¿Cuántos enfermos de COVID se mueren? Eso es la letalidad, porque la tasa de mortalidad de COVID en relación a toda la población susceptible de tener la enfermedad. Entonces, la tasa de mortalidad en este caso fue 213 por 1 millón de habitantes. ¿Por qué? Porque murieron, en el caso veamos al Ecuador, en el caso del Ecuador, en ese momento murieron 1.500 personas, ahora tenemos casi 16.000 personas. 1.500 personas murieron en relación a los 17 millones de habitantes, ¿no es cierto? Por lo tanto, la tasa de mortalidad me da 90 defunciones por cada millón de habitantes. Miren, en China
murieron 4.600, en 1.300 millones de habitantes. Por lo tanto, la tasa de mortalidad era de 3 personas por cada millón de habitantes, mientras en Ecuador se morían 90 personas por cada millón de habitantes, a pesar de que en China murieron 4.633 personas y en Ecuador había solamente 1.569. Entonces, en valores absolutos nunca se pueden hacer comparaciones. Siempre hay que llevar, ¿cierto?, estos valores a un índice que me permita la comparabilidad. ¿Y la tasa de letalidad? ¿Cierto? Mientras en el Ecuador la tasa de letalidad, era de 492.5 por cada 10.000 habitantes. Sí, en Brasil era de 678.3. En el Brasil que en el Ecuador. Y cuando quise ver qué es lo que pasaba dentro del Ecuador, me sorprendió, entre otras cosas, esto. Fíjense, en Cañar, ¿cierto?, habían 377 casos, mientras, solamente para ponerles en ejemplo, ¿no? En Manabí habían 934 casos. Yo decía, no, hay que ir a Manabí, porque 934 casos. En Cañar, tranquilos, solamente 377. Sí, pero de habitantes, que hay 281, por lo tanto, si saco la tasa de ataque, veo que en Cañar la tasa de ataque es de 134 por cada 100.000 habitantes, mientras en Manabí es de 60 por cada 100.000 habitantes. Es decir, si bien Manabí tenía 3 veces más casos, la tasa de ataque era por lo menos 2 veces menor, porque por la cantidad de habitantes que existen en la región, ¿no? En el mismo Pichincha, ¿no? Mientras en Pichincha existían 1.698 casos, su tasa de ataque era 53 por 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque Pichincha tenía 3 millones y medio casi de habitantes. Entonces, 1.698 casos en 3 millones y medio de habitantes me da una tasa de 53 por cada 100.000. En cambio, 377 casos en 281.000 me da una tasa de 134 por 100.000. Por si podemos hacer comparaciones y decir, listo, ¿dónde intervenimos con mayor prioridad, con mayor rapidez? Entonces, fíjense ustedes, en el territorio es importante ver este tipo de indicadores para poder tomar decisiones. Lo otro es caracterizar el brote también según personas, que siempre será importante. Por ejemplo, el COVID-19 siempre nos dijeron que ataca más a las personas mayores de 55, mayores de 65 años, y mientras mayor es la edad, entre otras cosas, mayor es la mortalidad. Caracterizar a las personas también equivale a decir, ver cuáles son sus comorbilidades o sus factores de riesgo. Entonces, las personas que tienen mayor cantidad de comorbilidades, estos no tienen ninguna comorbilidad y esa es su mortalidad, en cambio que estos que tienen hipertensión, enfermedades respiratorias y diabetes tienen la mayor probabilidad de muerte. De acuerdo al género también, los hombres tienen mayor probabilidad de muerte respecto de las mujeres. Habría sido bueno tener, no, hasta ahora no hay, ¿verdad?, ver cómo se comportan según personas, según índice de pobreza, ¿no? Yo les he dicho pobreza por ingresos o pobreza por condiciones de vida. Bueno, otra vez decía el sexto es, ya, listo, ya tenemos todo descrito el panorama, ahora sí, generemos respuestas y adoptemos estas medidas de control inmediato. Entonces, las medidas de control inmediato deben atender la fuente probable y en la misma el agente causal o el elemento que genera el brote. Las medidas de control inmediato deben estar destinadas a ver cuál es el modo de transmisión probable del brote, si el modo de transmisión es directo o indirecto, o si es común, puntual o común propagado, o si común continuo, o propagado. Y el otro aspecto a mirar es la exposición asociada al riesgo. Es verdad. ¿Quiénes son los que más se exponen? Entonces, mientras más pronto se implementen las medidas, pero mientras más se acojan las medidas, más rápido se controla la enfermedad, ¿no?
¿sí? Mientras menos oportunas sean las medidas de control y también mientras menos acoja la población esas medidas de control, entonces menos tiempo dura la posibilidad de que podamos controlar esa enfermedad. En caso de una fuente común, lo que hay que hacer es esto, ¿no? La eliminación, supresión o corrección de la fuente de contagio. Si son los elementos contaminados, habrá que clausurar el mercado, clausurar el restaurante, clausurar el lugar donde se permiten las fuentes de agua, suprimir las fuentes de agua, como se hizo en la provincia del Oro, en la población de Santa Rosa. En el caso de la transmisión de persona a persona, las medidas de control deben estar dirigidas a la fuente, por lo tanto a los enfermos, ¿no? A proteger a los susceptibles de los enfermos, a vacunar a los susceptibles, no a la familia del ministro o a la familia de los funcionarios públicos. No, hay que vacunarles a los susceptibles, a los que están más expuestos al ataque del virus, ¿no? Y hay que proteger a los susceptibles. ¿Recuerdan ustedes lo que se hizo en Ecuador en lo inmediato? Siempre salieron estas disposiciones, ¿no? Lavarse las manos con agua, con jabón, cuantas veces sea necesario, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, evitar el contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos o algún síntoma asociado con la COVID-19. Si presenta cualquier tipo de sintomatología, luego de realizar un viaje, tiene que estar en cuarentena y hacerse las pruebas, mantener los espacios siempre ventilados, evitar compartir cualquier tipo de artículo que sea de uso personal, evitar tocarse la nariz, los ojos, la boca o las mucosas en general. Entonces, como medidas de control inmediato, se procedió a la desinfección de todos los elementos en el sistema público, en el sistema privado también. A la gente se le aconsejaba que desinfecte los utensilios de la casa y los artículos de la casa, ¿no? Se cerraron las fronteras, ¿no? Se cerraron los aeropuertos, se cerraron los puertos, se cerraron los terminales terrestres, se pidió que se use la mascarilla, se pidió que se usen guantes, se tomaba la temperatura, se utilizó el alcohol gel, eso como medidas de respuesta inmediata. Entonces, luego de haber implementado todas las medidas de respuesta inmediata, entonces hay que evaluarlas aplicando métodos de análisis exploratorio. ¿Cuáles son los mejores métodos de análisis exploratorios? Ya les expliqué los estudios retrospectivos, los estudios de casos y controles. Casos son los enfermos, controles son los sanos. Entonces, a estos hay que hacerles retroceder, para que puedan recordar, ¿cierto? ¿Cuál fue el factor de riesgo al que estuvieron expuestos y que posiblemente fue el que hizo que unas personas se enfermen y otras personas no se enfermen? Con la finalidad de poder evaluar si verdaderamente es un riesgo para el aparecimiento de la enfermedad. Casos y controles, estudios retrospectivos, ¿cierto? Esta es la arquitectura de ese tipo de estudios. Esto ya les expliqué. ¿Qué es lo que me permite los estudios de casos y controles desde el punto de vista analítico, especialmente para ustedes, chicos de quinto? Generalmente se generan este tipo de matrices, ¿no? Estas matrices de 2x2. 2x2, ¿por qué? Porque tienen dos columnas, todas las verticales son columnas, columna 1, columna 2, y tienen dos filas, ¿cierto? La fila 1 y la fila 2. ¿Sí? Las filas son horizontales, las columnas son verticales. En donde ustedes tienen en las columnas los casos y controles, y en las filas tienen el factor de riesgo. El factor de riesgo al que estuvo expuesto, el factor de riesgo al que no estuvo expuesto. Entonces, acá tienen el total de los que estuvieron expuestos, el total de los que no tuvieron expuestos. Síganme con esto. El total de los expuestos y el total de los no expuestos. ¿Y qué tienen aquí? El total de los casos, o sea, el total de los que estuvieron enfermos y el total de los controles, es decir, el total de los que no estuvieron enfermos. ¿Sí? Entonces se les llama una matriz de 2x2. Listo. ¿Qué es lo que me permite calcular esto? Uno, el porcentaje de exposición de los casos. Sí, o sea, ¿cuál es el porcentaje de casos
¿Cuál es el porcentaje de casos? Miren ustedes, ¿cuál es el porcentaje de casos que estuvieron expuestos? ¿Sí? Estos. Si relaciono el porcentaje de casos en relación a todos los expuestos. ¿Qué es lo que me permite calcular esto también? El porcentaje de exposición de los controles. Entonces, ¿cuántos controles estuvieron expuestos? Al factor de riesgo estamos hablando, ¿no? Entonces digo, sí, estoy haciendo un estudio de casos y controles entre los que tienen COVID y los que no tienen COVID, y estoy pensando que un factor de riesgo fue el uso o el no uso de las mascarillas. Entonces, ¿cuáles estuvieron expuestos al riesgo? Los que no utilizaron mascarilla. ¿Cuáles no estuvieron expuestos al riesgo? Los que sí utilizaron mascarilla. Entonces puedo calcular eso. Puedo hacer una prueba de significación, una prueba de asociación, como esa prueba que se llama la prueba de chi cuadrado. ¿Qué es lo que me permite el chi cuadrado? El chi cuadrado lo que me permite decir es si existe o no asociación entre el factor de riesgo y la presencia de la enfermedad. Esto, y se simboliza con esta letra griega elevada al cuadrado. El chi cuadrado lo que me permite es medir la asociación, repito, chicos de quinto, me permite medir la asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Pero también puedo medir esto en los estudios retrospectivos que se llama el odds ratio. El odds ratio es la razón de productos cruzados, es decir, los casos expuestos por los controles no expuestos, dividido para los controles expuestos por los casos no expuestos. ¿Qué es lo que me dice el odds ratio? Ya vamos a ver. Cuanto más riesgo, ¿cuánto? ¿Qué cantidad, cierto? Mayor de riesgo tienen los casos expuestos en relación a los controles no expuestos. Si existe asociación entre el riesgo y la presencia de la enfermedad. Si el odds ratio es mayor de 1, eso quiere decir que el factor que estoy estudiando efectivamente es un riesgo para la producción de la enfermedad. Es el culpable, ¿cierto? El factor que estoy estudiando. Pero si el odds ratio me sale menor de 1, eso quiere decir que el factor que estoy estudiando no es de riesgo, es más bien de protección. Digo, por ejemplo, estoy haciendo un estudio de casos y controles. No tengo enfermos de COVID y tengo no enfermos de COVID. Sí, les hago regresar en el tiempo para buscar cuál es el factor por el que unos se enfermaron y otros no se enfermaron, y resulta ser que veo que es la vacuna. Entonces, los que tienen vacuna son los sanos y los que no tienen vacuna son los enfermos. Entonces, ¿qué es? Porque la vacuna, en vez de ser un factor protector, me protege a la gente de la enfermedad. Pero ¿qué más puedo hacer con esta tabla de 2x2 que es hiperpotente desde el punto de vista estadístico? Obtener la incidencia, lo que les decía hace un rato, la tasa de ataque entre los expuestos. ¿Cuál es la tasa de ataque entre los expuestos? Es decir, los enfermos que estuvieron expuestos en relación con el total de... En relación con el total de los expuestos. Y la tasa de incidencia en los no expuestos, que sería el total de enfermos, ¿cierto?, en relación al total de no expuestos. Y aquí también puedo sacar el chi cuadrado, que me mide la asociación. Pero puedo calcular también el RR, que es el riesgo relativo. ¿Qué me mide el riesgo relativo? La diferencia de riesgo entre los expuestos enfermos y los no expuestos sanos. Y también este riesgo relativo se interpreta igualito al odds ratio. Igualito, ¿cierto? Cuando el RR es igual a 1, no existe asociación entre el riesgo y la presencia de la enfermedad. Cuando el riesgo relativo es mayor a 1, eso quiere decir que el riesgo en los expuestos es mayor que el riesgo en los no expuestos. Y si el riesgo relativo es menor de 1, quiere decir que el factor que estoy estudiando no es un factor de riesgo para la generación de la enfermedad, sino más bien es un factor protector. Veamos un ejemplo y quizás con esto comprendemos de mejor manera el cálculo de estos factores de riesgo y la probabilidad. Y este es un caso real. En febrero de 1991, acá en el Ecuador, un vendedor de mariscos que entró por mar a la puntilla de Santa Elena, dejó agua contaminada
que infectó alimentos, agua, instalaciones para expendio de alimentos, y de manera súbita varias personas fueron las primeras en presentar una patología intestinal aguda, caracterizada por deposiciones acuosas, vómito, deshidratación rápida y colapso circulatorio. El diagnóstico fue cólera y se identificó al bacilo Vibrio cholerae. En 1991 se desató una epidemia y una pandemia de cólera, sobre todo en América Latina, que avanzó a Centroamérica. Y de una enfermedad tremendamente letal, ¿no? Como el cólera. Murieron muchísimas personas en muy poco tiempo. El cólera se desata entre 8 a 12 horas, necesita el vibrón para poder desatar la enfermedad. Y en 14, 16, 18 horas, si no se le atiende rápidamente a ese paciente, hace un colapso circulatorio y hace un shock hipovolémico. Sí, y hace un cuadro violento de colapso circulatorio. Por lo tanto, es urgente, ¿cierto? Ante la sospecha, perfundir líquidos y electrolitos. Listo, entonces hicimos un estudio rápidamente y tuvimos 240 pacientes. De esos 240 pacientes, 47 tenían enfermedad y nos dijeron que sí habían estado expuestos a 90 estuvieron expuestos pero no desataron enfermedad. 14 no estuvieron expuestos y se hicieron enfermedad. O sea, no había el antecedente de exposición, por lo menos no había el antecedente. Y 89 pacientes nos dijeron que no habían tenido antecedentes de exposición y no desataron la enfermedad. Listo, entonces, ¿qué podemos calcular con eso? Les decía el porcentaje de exposición en los casos. El porcentaje de exposición en los casos, que es el número de casos, ¿verdad?, respecto del total de los casos. El porcentaje de exposición en los casos, 77%. El porcentaje el número de controles expuestos, los que se expusieron, frente al número total de personas que no desataron la enfermedad, que me dio 50.3%. Por lo tanto, confirmo que la exposición aparentemente está asociada con la enfermedad. De todas formas, quisimos hacer una pruebita de significación para ver si efectivamente esta asociación era real o no, pero por lo menos ya teníamos el dato de que el 77% de las personas que se expusieron a ese factor sí desataron la enfermedad. El 77% sí desataron la enfermedad. Hicimos una prueba de chi cuadrado y el chi cuadrado lo que nos permitió, el chi cuadrado calculado fue de 13.3 en comparación con el chi cuadrado teórico que se obtiene en las tablas. Y el chi cuadrado me dio esto, que es lo fundamental, chicos. Me dijo que la probabilidad de asociación entre la exposición y la enfermedad es de una P menor a 0.05. Por lo tanto, este valor, con un nivel de confianza del 95%, este valor me está diciendo que sí existe relación entre la exposición y la enfermedad. Cuando ustedes vean en cualquier estudio la probabilidad de la relación entre el factor que se está estudiando y la presencia de la enfermedad es menor a 0.05, esto les está diciendo, jóvenes, señoritas, señores estudiantes, les está diciendo que sí existe asociación, sí existe relación entre el factor de riesgo, que en este caso es la exposición al alimento contaminado o al agua contaminada, y la presencia de la enfermedad. Y calculamos también el odds ratio, y el odds ratio nos dio 3.3. ¿Qué quiere decir un odds ratio de 3.3? Esto, chicos. ¿Qué quiere decir? Si el odds ratio es mayor de 1, si el odds ratio es mayor de 1, por lo tanto aquí es 3.3, que los expuestos, ¿cierto?, tienen 3 veces mayor probabilidad de enfermar que los no expuestos. Por eso les decía, el OR lo que me dice es cuál es la magnitud que tiene
el riesgo frente al aparecimiento de la enfermedad. Por lo tanto, un ostradio T3 lo que me está diciendo es, mira, los que se exponen al factor de riesgo, los que consumieron esa agua, los que consumieron ese alimento contaminado, los que no usaron una mascarilla, los que no respetaron el distanciamiento social, los que se expusieron porque salieron a farrear y si se enfermaron, tienen 3 veces más posibilidades de aquellos educaditos que no se exponen, ¿no? De los que utilizan las mascarillas, de los que no salen a farrear, de los que no salen a tomar alcohol, de los que no bebieron el agua contaminada o no consumieron, por suerte, esos alimentos contaminados. Pero veamos las tasas de ataque, las tasas de incidencia. ¿Qué les parece? Los enfermos expuestos, en realidad a todos los puestos. Tasa de incidencia, número de casos nuevos en relación a la población expuesta al factor de estudio, ¿sí? Tasa de incidencia. Entonces, ¿quiénes estuvieron expuestos y sí se enfermaron en relación a toditos los expuestos? O sea, 137 personas se expusieron, sí, pero 47 se enfermaron. 47 se enfermaron de todos los que estuvieron expuestos, que consumieron esa agua, que consumieron el alimento aparentemente contaminado, que no usaron una mascarilla. Listo. ¿Qué como tasa de ataque o tasa de incidencia? Ahora, pero veamos la tasa de ataque en los no expuestos. ¿Qué sería? A ver. Y los que no se exponen y se enfermaron, listo, entonces veamos. Estos son los que sí se enfermaron y no se expusieron. En realidad, a toditos los que no se expusieron, que son 103, la tasa de ataque es de 13.6. Por lo tanto, la tasa de incidencia, la probabilidad de enfermarse en los expuestos es muchísimo más alta que en los no expuestos. La probabilidad de enfermarse. ¿Listos? Hicimos también una pruebita de Chi² y me dio lo mismo, claro. Si es del mismo ejemplo. Pero calculamos el riesgo relativo. ¿Qué es el riesgo relativo? Es la diferencia del riesgo que tienen los expuestos frente a los no expuestos. ¿Y qué me dio? 2.43. Por lo tanto, si el riesgo relativo, es decir, los expuestos es 2.43 veces mayor que en los expuestos. Listo. Eso digo como elementos como para valorar si las medidas de control inmediato me están dando resultado o no me están dando resultado. En eso, en resumen, estudios retrospectivos de casos de controles que me permiten calcular riesgo relativo, odds ratio, prevalencia en los expuestos, incidencia en los expuestos, incidencia en los no expuestos, porcentaje de casos en los expuestos, porcentaje de casos en los no expuestos. Y finalmente lo que hay que hacer es implementar las medidas de control específicos, ¿no? A través de los estudios analíticos, medidas de control específicas dirigidas a controlar la remoción, la vigilancia, la supresión o eliminación correcta de la fuente, controlar la transmisión de persona a persona, lo que está haciéndose ahora, ¿no es cierto? La protección a todos los susceptibles, a los contactos, vacunar a todas las personas, parte de las medidas de protección específicas. Ojalá tuviéramos un tratamiento o una profilaxis para poder controlar la enfermedad. En general, realizar campañas de educación con la finalidad de concienciar a las personas respecto de cuáles son las medidas que tienen que seguir utilizando para evitar la propagación de la enfermedad. Evaluar la eficacia de las medidas de control a través de comparar las incidencias observadas con las esperadas. Se pueden seguir utilizando las medidas descriptivas, ¿no es cierto?, para poder mirar el comportamiento de la enfermedad, realizar estudios analíticos como los que acabamos de señalar, ¿no? Calcular en Chi², hacer pruebas de asociación, ver pruebas de riesgo como el odds ratio o la razón de productos cruzados, o también ver el riesgo relativo. Y finalmente hay que preparar un informe sobre la investigación que se estructuró. No me quedo mucho ahí porque es más un proceso administrativo que preguntas, señoritas. Déjame ver esto mientras ustedes hacen las preguntas. Ojalá que pudiera ya
tener acceso al grupo. El grupo 2 me dijeron. Sí, doctor, el grupo ¿No 2. pueden registrar la asistencia? Déjame ver, por favor. No sé por qué. Tienen razón. Ahora, pueden entrar y registrar su asistencia, por favor. Ya está habilitado. Inquietudes, chicos. Señoritas. Doctor, Dime, Ludwig. ¿me puede explicar otra vez lo que es el All Radio? No lo entendí muy bien, por favor. Déjame ver. Ya, el All Radio es, se la llama también razón de momios o razón de productos cruzados. Y lo que me permite decir es cuánto más riesgo, si lo digo, cuánto más riesgo tienen los expuestos en relación con los no expuestos. Cuánto más. Entonces, lo que hace desde el punto de vista de sintaxis matemática es decirme, a ver, ¿cuánto más riesgo tienen estos expuestos, ¿sí?, en relación con estos no expuestos? ¿Sí? Entonces, hace este tipo de relación. Y en el cálculo, cuando el loss radio, ¿cierto? A ver, déjame regresar acá mismo. Bueno, estoy acá. Cuando el load radio es igual a 1, luego de hacer este cálculo, ¿no? O sea, esta matriz, luego de haber establecido esta relación. Por eso se les llama también razón de productos cruzados, ¿no? O razón de momios. Sí, cuando el load radio es igual a 1, quiere decir que el factor de exposición no tiene relación con enfermedad. O el factor de riesgo. Recuerda que les había dicho de que al final entiendan exposición como la presencia del riesgo o la no presencia del riesgo. Entonces el radio, cuando es mayor de 1, me dice, vea, el factor de riesgo sí tiene relación con la presencia de la enfermedad. Pero si el factor de riesgo es menor de 1, lo que me dice es, vea, el factor que está estudiando más bien es un factor de protección. Le protege de la enfermedad cuando es menor de 1. Cuando es igual a 1, lo que me dice es, vea, el factor que usted está estudiando no tiene ninguna relación con la enfermedad. No hay relación. Ambas son cosas totalmente independientes. Usted está queriendo hacer un estudio de el color de los ojos y la presencia de diabetes. Entonces, dices, el color de los ojos es un factor de riesgo para la presencia de diabetes. Haces un estudio y resulta ser que nada, o sea, el All Radio posiblemente te da un valor de 1 y te dice, no existe relación entre el color de los ojos y el diagnóstico de diabetes. Digo, entonces, si tú estás estudiando, por ejemplo, la relación entre la actividad física y el índice de desempeño miocárdico, que no es una enfermedad, que es una condición fisiológica, ¿no es cierto? La actividad física y el índice de desempeño miocárdico. Entonces, posiblemente vas a tener un radio menor de 1. ¿Y eso qué te va a decir? Que las personas que hacen actividad física tienen un mejor índice de desempeño miocardio. En cambio, que los que no hacen actividad física, los que son sedentarios, tienden a tener un índice de desempeño miocardio negativo. Es decir, hacen un crecimiento ventricular derecho, hacen un crecimiento fundamentalmente ventricular. ¿Me comprendes? O te pongo otro ejemplo. Que las personas, dices, vamos a estudiar, las personas que se vacunaron, se expusieron a la vacuna y las que no se expusieron a la vacuna, es decir, que no se vacunaron. Entonces posiblemente te va a dar un OR menor de 1, porque lo que te va a decir es, mire, los que se vacunaron no se enfermaron.
los que no se vacunaron sí se enfermaron. Lo otro es que puede ser un estudio de decir, fumar infarto de miocardio. O sea, te va a dar un ratio de 4 o de 5. ¿Qué quiere decir esto? Que los que fuman tienen entre 4 o 5 veces mayor probabilidad de hacerte un infarto de miocardio que los que no fuman. El ratio se calcula específicamente para los estudios retrospectivos. No se pueden hacer para otros. Hay variantes, pero cuando estudiamos metodología de investigación, de pronto ahí les van a explicar con un poquito más de detenimiento cuáles son los otros escenarios en los cuales se puede aplicar el odds ratio. Eso es Ludwig. Muchas gracias, doctor. No, a ti, chico, por preguntarme. Gracias a ti. ¿Alguien más? En el examen no les debe tomar ninguna fórmula, ni les debe hacer un cálculo. Por lo tanto, no hay necesidad de que vayan a escribir en la mesa del comedor la fórmula del chi cuadrado, la fórmula del odds ratio, la fórmula del riesgo relativo. No dirán a dañar la mesa del comedor de su mamá, les dan de hablar. En la facultad van a rayar, ¿cierto? Los escritorios. Aquí no rayarán, no les debe tomar. No hay necesidad. ¿Quién sabe? Por ahí es alguna preguntita de que diga, si un estudio de investigación demuestra que existe un OR de 4, eso significa que los pacientes sacaron 4 después del examen, que las mujeres tienen 4 veces más posibilidades que los hombres, o que las personas que están relacionadas con el factor de riesgo tienen 4 veces más posibilidades de desarrollar la enfermedad que los no expuestos. Entonces ahí dicen, ¿cuál es la respuesta correcta? Nada más. Interpretación, ¿qué es el OR? ¿Cómo se interpreta el OR cuando se interpreta el RR? Eso es, chicos, chicas. ¿Qué hora es? Un abrazo, cuídense mucho, chicas. Me gustó mucho estar con ustedes en esta clase. Y nos vemos la próxima semana, posiblemente para nuestra última clase. Listo. De este módulo, ojo, no vayan a decir ya se acabó la epidemiología. No, con los otros profesores puede que sigan. ¿Listos? Nos vemos la próxima semana entonces, que les vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.